homosexual asumido internamente, pero públicamente no. Tenía yo 22 años, o sea, era una época difícil para vivir la homosexualidad, aquí y en China, ¿no? En todos lados. Yo nunca tuve el miedo, yo nunca conocí esa parte de rechazo o de sentirte aislado de la sociedad, no, jamás. En Nueva York y en San Francisco fueron las primeras ciudades en donde yo vi que había bares gay y que la gente se reunía y que andaban en la calle. Eran los años del hipismo, así que imagínate, ¿no? Tuve la fortuna de estar en una universidad pública donde la mentalidad de la gente es mucho más abierta. Entonces, en el 71, un grupo de intelectuales mexicanos, liderados por Nancy Cárdenas, empieza a invitarnos a sesiones de reflexión sobre nuestro ser homosexual. Yo empecé a saber qué onda conmigo a los 16. O sea, ya así como entender qué me estaba pasando fue como a los 16 años. Pero yo en ese momento estaba en una situación social muy distinta. Estaba en la preparatoria, estaba en un ambiente de escuela privada, era parte del equipo de americano, donde todos son así, de qué onda, güey, vamos por las viejas. Y había un movimiento muy pujante de protesta en México en los 60s, en los finales de los 50s y principios de los 60s, que fue acabado a golpes y marrazos, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo empecé a tener este tipo de experiencias de organización política. Yo jugué americano desde niño y siempre me gustó, siempre. Pero siempre tuve esa parte, ¿no? Como de, por ejemplo, cuando eran partidos de que vamos a los vestidores a cambiarnos, híjole, para mí ese sí era un reto, ¿no? Porque era como ver cuerpos que estaban muy bien y tener que enfrentarte al hecho de, chin, yo mejor me voy para acá, ¿no? O sea, como que mejor no veo, no vaya a tener yo alguna reacción aquí que sea así de causa de problemas, ¿no? Más que nada. No cabía en la cabeza que hubiera un grupo de mexicanas, que saliéramos y nos declaráramos homosexuales. Tardamos mucho tiempo en salir. Para muchos que crecieron en los 80, ser gay, por ejemplo, es pues casi sinónimo de muerte, ¿no? Una sentencia, porque piensan que se van a contagiar de SIDA y que van a morir, o que es gente que viven únicamente en relaciones abusivas, ¿no? Y no estables. O sea, yo no, como creen, para nada. Vamos con las viejas. Y vamos a tener novias y vamos a ponernos ebrios y órale, va. Y entonces mucho tiempo me la campechaneé con eso. Y de hecho tuve novia. No por replegarme tengo que hacer todo un montaje. Porque entonces ese montaje me va a llevar a mí a establecer un engaño no solo de mi persona, sino también de aquellos otros que yo vaya a usar para convencer a los demás de que efectivamente soy lo que ellos suponen que soy. Pertenecía a una sociedad que la mayor parte es muy elitista, la mayor parte es, no, ¿qué va a decir la gente? Dios mío. Éramos como 10, pero con una enjundia y una fortaleza que no veíamos en los demás, porque no habían pasado ese proceso. Pero ya en la carrera, cuando ya tienes otra mentalidad, cuando tienes un cambio de vida totalmente distinto, donde a nadie le importa cómo te vistes, quién eres, qué dices, cómo hablas, de dónde vienes, a nadie le importa. Le perdimos miedo al golpe, le perdimos miedo al insulto, le perdimos miedo a la represión, le perdimos el respeto a la policía, le perdimos el respeto a la iglesia, a la psiquiatría, a la psicología, a la tontería. Aprendí muchísimas cosas de fuerza, de voluntad, de libertad, de poder levantarte y de no tener ese miedo de decirle al mundo, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual. Nos sentamos y decidimos que nos íbamos a llamar Frente Homosexual de Acción Revolucionaria por X, Y y Z, lo que tú gustes y mandes. Pero así nos llamamos. Y empezamos a trabajar internamente, fue en abril del 78 que nos consolidamos. Yo que tengo la dicha de dar pláticas con jóvenes, muy jóvenes, cuando les platico que el movimiento LGBT en México nació socialista, marxista, radical, de izquierda y todo esto, bueno, se quedan impactados. Y cuando les digo que el nombre era Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, bueno, se van de tacones todas. Hasta llegó el punto donde hablé con una de mis primas que también es gay.
Y ella me decía, no, no es cierto, es que no puede ser, no es posible. Me dice, qué alivio. Y yo dije, ¿cómo qué alivio? Me dice, sí, no soy la única, no estoy mal, mi gen no está mal. El 26 de julio del 78 se conmemoraba tanto la Revolución Cubana como el inicio del movimiento mexicano estudiantil. Llegó un momento donde fue mucha presión de ¿por qué no tienes novia? ¿Por qué no piensas casarte? ¿Y no piensas tener hijos? Hasta que reventé y dije, ¿saben qué? Ya. El más radical del FARC, que era Fernando Esquivel, dice, mañana marchamos. ¿Cómo? ¿Marchamos mañana? Como que llegó un punto en que un día quedamos de vernos con mi papá en una tienda y entonces le dije, ¿por qué tengo que hacer ese estereotipo de caminar por un altar y esperar a una mujer vestida de blanco con una ilusión impresionante si no es lo que veo para mí, ¿no? Entonces me dice, entonces, ¿qué es lo que quieres? Y le dije, ¿por qué no puedo hacerlo con un hombre? ¿Por qué no puedo tener un hombre en mi vida? Y sentirme bien y sentirme orgulloso de que te puedo decir, soy gay. Entonces nos pusimos atrás de los trotskistas y enfrente de los comunistas. Y aquello fue genial. Aquello fue genial porque, tú sabes, la bandera roja con la hoz y el martillo y la estrella doradas eran de una belleza apabullante. Yo me estaba dando cuenta que iba a romper, históricamente iba a ser un hito que iba a cambiar muchísimas cosas. Yo no sabía cuáles, no tenía, pero percibía que algo iba a cambiar. Empezaba a cambiar en mí, ¿no? Porque te sentías orgulloso, te sentías a gusto, te sentías contento. Me dice, tú eres mi hijo, y si tú me dices que quieres casarte con una señora de 80 años, o me dices que te quieres casar con un hombre y hacer tu vida con un hombre, pues te voy a aceptar porque eres mi hijo. Y voy a aceptar a la persona que está contigo siempre y cuando te respete y te dé una vida digna, no te humille ni te maltrate. Entonces por mí no tienes que tener miedo. Y entonces ahí me vino un miedo más grande porque dije, chin, la persona que yo pensé que me iba a rechazar y cerrar las puertas me las abrió completamente. Hay papás que la hacen muy difícil, pero verdaderamente pesado, ¿no? Y se producen dosis de sufrimiento innecesario. Combatimos la prensa amarillista, combatimos las redadas, se acabaron las redadas. Fue increíble, esa marcha fue una cosa increíble. Empezamos 10 y acabamos 30 en el hemiciclo Juárez. Y de ahí se detona todo el movimiento, digamos, ¿no? Empiezan a surgir los otros grupos, ya el 2 de octubre, ya los otros grupos consolidados, que era el grupo Lambda de Liberación Homosexual y el grupo de lesbianas autónomas Oikabet. Mi prima me dice un día, vamos a tu prueba de fuego, sí, le dije, ¿qué me vas a poner a hacer, no? Porque dije, esta está loca, quién sabe qué me vaya a poner a hacer, ¿no? Jugando con ella, y me dice, te voy a llevar a un lugar. Me dice, la fecha es 27 de junio. Entonces el problema de la visibilidad es muy fuerte y que la gente no sepa que hay más gente como ellos puede ser motivo de aislamiento. Y entonces empiezo a ver los carros alegóricos y los disfraces y la alegría. Porque muchas personas, muchas parejas de homosexuales, es el único momento en el que se atreven a tomarse de la mano de su pareja. Dentro del propio movimiento hay una tendencia a la decencia. Yo no voy a la marcha porque esas locas a mí me están denigrando. Esas son las que hacen que nos maten, esas son las que hacen que nos maltraten. Entonces toda esta vuelta al conservadurismo homosexual, ¿no? Al no muevan las aguas, eso es muy mexicano, no le muevas, no digas, no hagas. Las zonas más conservadoras para nosotros es región norte, bajío y sur. Son regiones muy diferentes, el sur tiende a ser muy pobre, la región norte es de muchos recursos, pero también
hay un sentimiento religioso muy, muy fuerte, ¿no? En la región Bajío específicamente es donde más gente nos llega con casos de que son pacientes o fueron pacientes de terapias de conversión, de estas terapias que pretenden curar la homosexualidad. En el Bajío y vete a cualquier lugar, cualquier obispo sale ahí a echar anatemas y maldiciones y excomuniones. ¡Viva la comunidad gay! ¡Caiga el Vaticano! ¡Caiga! Yo te estoy contando la parte donde yo no tuve problema. Pero también existe mucha gente que sí los tuvo, que sí lo rechazaron, que sí lo corrieron, que sí lo desheredaron. Si fue así, eres lo peor del mundo, estás muerto para mí. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Tú estás viendo son signos que están coexistiendo con todos estos avances. La Ciudad de México este año cumplió el 5º aniversario del matrimonio igualitario. En el país hay únicamente 2 entidades que permiten el matrimonio igualitario, es el Distrito Federal, la Ciudad de México, y el Estado de Coahuila. Son lugares donde se pasó esas medidas, esas reformas al Código Civil por legislatura. En otros estados han habido matrimonios de parejas del mismo sexo, pero han sido a través de amparos, porque la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional el negarle el derecho a una pareja del mismo sexo a casarse. Queremos la boda y queremos que sea una boda que se recuerde, que se establezca lo que es una relación. Me parece que ahí uno de los posibles caminos es seguir insistiendo desde distintos canales que la diversidad es lo que nos acerca a la libertad, pero esa libertad que nos permite contar con una autonomía. La autonomía que es la capacidad de definirnos a nosotros mismos sin detrimento de mi dignidad y de mi valía como ser humano, ni en detrimento tampoco, ni restando valía al otro como un ser humano. O sea, el que tengas una preferencia no es un obstáculo, es una libertad que también conlleva una responsabilidad, porque tú vas a saber cómo llevar a cabo tu vida, cómo establecerla de tal manera que la gente te respete por lo que eres, y no vas a ser solo el jotito que va ahí por el pasillo, no. O sea, soy gay, sí soy gay, pero también soy una persona que piensa, que siente y que se expresa libremente. Nosotros decíamos, soy homosexual, ¿y qué? Oye, ahí va el puto, ¿y qué? Ese es joto, ¿y?